Iniciamos el grupo I, en este caso con la selección favorita a priori de este grupo, una de las favoritas también de cara al Mundial, como es la selección francesa, porque será esta la 17ª presencia de Les Bleus, de la selección comandada por Kylian Mbappé, y que tendrá su 7ª presencia consecutiva, y uno de los principales candidatos al título, porque así lo dicen iba a decir las casas de apuestas, pero bueno, sí, los esquemas, los planteamientos, los pronósticos, mejor dicho. Compite desde 1904 y estuvo en el primer partido de la historia de los mundiales al ganar 4-1 a la selección de México. Estuvo también en los 3 primeros mundiales, al cuarto acabó renunciando en 1950 y disputó 3 de los 4 siguientes, consiguiendo el tercer puesto en 1958 en Suecia. Luego se fue solamente fue a una de las 4 ediciones siguientes, en el 66, y estuvo en el 78, en el 82, donde fue cuarta, y en el 83, donde fue tercera. Por cierto, Santiago, me parece que en el 78 es donde tienen que vestir de verde, esa mítica historia en Argentina, porque no les dejaron jugar con su equipación o la perdieron, no recuerdo la historia. Pero me parece que vistieron la camiseta, no me acuerdo si era de Banfield o de algún conjunto de verde, no me acuerdo. No recuerdo exactamente la anécdota, pero sí, puede ser de Banfield o de Ferro. No, Son sí, los dos equipos que tienen camiseta sí, verde en Argentina, son los dos. o no sé si era un conjunto amateur, ahora no me acuerdo, pero sí que recuerdo que fue donde tuvieron que vestir una prenda que no era la suya. Después de perderse Italia 90 y Estados Unidos 94, después de aquel gol de Kostadinov con Bulgaria, ahí ha tenido 8 presencias seguidas, con el primer campeonato, en este caso conseguido en Francia 98, en casa, ante la selección de Brasil. Se la pega 4 años después, viniendo de campeona de Europa y del mundo en 2002, y se cae en fase de grupos, en aquel grupo donde Senegal y Dinamarca eliminan a Uruguay y a Francia. Es finalista, sin embargo, 4 años después, en 2006, ante Italia, y se la vuelve a pegar en 2010 con los problemas internos con Raymond Domenech, el autobús, Anelka y compañía. Cae en 2014 ante la selección alemana y gana su segundo mundial en 2018 a la selección de Croacia, y es finalista, como bien sabe la gente, de la última final del mundial ante Argentina, que se lleva al albiceleste en penaltis tras un 3-3, con un hat-trick en la final de Kylian Mbappé, siendo el segundo jugador del mundo en lograrlo tras Geoff Hurst en 1966 en Inglaterra, y obviamente en esa tanda de penaltis donde antes el Dibu Martínez hizo una de las paradas de los mundiales al bueno de Kolo Muani. Sí, bueno, un partido que quizás el primer tiempo Argentina había merecido ganar y parecía una final bastante sencilla, pero bueno, en el segundo tiempo se despertó Mbappé y terminó empatando el partido, y bueno, al final la tremenda tajada del Dibu Martínez a Kolo Muani, y después en las penales también atajando algún otro penal, y después, bueno, por último el gol de Gonzalo Montiel de penal para darle la tercera Copa del Mundo a Argentina. Uh-huh. Francia tiene 2 mundiales, 2 segundos puestos, 2 terceros y un cuarto puesto también. Tiene 2 Copas Confederaciones, 2001 y 2003, y 2 Eurocopas, que fue la del 84, con Platini a la cabeza, y la del 2000, ganada en este caso a Italia. Fue finalista del 2016, donde perdió en casa la final ante Portugal con el gol de Eder, y tiene también una Nations League y un tercer puesto. O sea, es una selección que, sobre todo en estos últimos 40 y pocos años, es donde ha visto, digamos, lucirse y también pegársela, como hemos explicado, de manera estrepitosa, en algunos casos como gran favorita. Sí, pero bueno, ni hablar que viene en crecimiento, no solo por los resultados, sino que por los jugadores que viene sacando últimamente. Para cerrar el dato que decías arriba, Javi, en el 78, disputó el partido con la camiseta de Kimberley de Mar del Plata, un equipo amateur que hoy en día casi que, bueno, existe, pero bueno, juegan ligas regionales, ¿no?
que tiene camiseta verde y blanca a rayas. Parecida a la camiseta de Banfield, podríamos decir. Así que por eso venía un poco la comparación. Por eso no me la he querido jugar al taladro, porque he dicho, me parece que no era Banfield, digo, pero me acuerdo que era algo de verde. Digo, y no hay muchos equipos que vistan de verde en Argentina, entonces digo, bueno, sé que tengo opciones, pero tiene que ir por ahí. Bueno, clasificó ganando el grupo en la UEFA ante selecciones como Ucrania, Islandia y Azerbaiyán, con 5 victorias y un empate, o sea que no tuvo demasiados problemas realmente, fase sólida y bueno, y a otras cosas, como suele decirse. Y en el historial de jugadores con más partidos tenemos a Hugo Lloris con 145. Mira, yo no sabía que Lloris ya había alcanzado el tope. Lilian Thuram con 142, Olivier Giroud y Antoine Griezmann con 137, Thierry Henry 123, Marcel Desailly con 116, 8 menos Zinedine Zidane y otras leyendas como Patrick Vieira, Didier Deschamps, Kylian Mbappé, Benzema, Lohan Blanc o Lizarazu, que recordemos pasó un añito por el Athletic Club de Bilbao. Y en cuanto a los goles, tenemos a Olivier Giroud como máximo goleador y a Mbappé con 1 menos, y la verdad es que no sé si en estos partidos previos Mbappé ha marcado, no estoy puesto en las noticias de las pachangas, así que yo, cuando he hecho el guión, el bueno de Olivier seguía en la punta, así que nada, para el delantero del Lille. Tercero Henry con 51, Griezmann 44, Platini 41, Benzema 37, Trezeguet con 34, Zidane 31 y otros mitos como Jules Fontaine o Jean-Pierre Papin. Así que, bueno, mucha leyenda. Al final, mucho reciente, evidentemente, más partidos, más goles, más todo, pero es lo que hay. Sí, sobre todo del 2000 para acá, ¿no? Mayoría de jugadores de esa época. Y bueno, Mbappé, si no lo pasó en estos amistosos, lo va a pasar prontamente a Giroud. Y creo también que en cantidad de partidos también rápidamente llegará al top, porque todavía es un jugador joven, ¿no? Que disputó el primer mundial y fue campeón siendo muy chico. Así que yo creo que tiene para el rato. Su entrenador, Didier Deschamps, 57 años, carrera en el Nantes, Olympique de Marseille, Juve, breves pasos también por Chelsea y Valencia, en este caso en 2001, donde me acuerdo que tuvo una grave lesión y me acuerdo de ese partido de verlo en directo. Ganó ligas, ganó Champions con Olympique de Marseille, con la Juve, entre otros títulos, 103 partidos con Francia, ganando el Mundial, la Eurocopa, y como entrenador etapas en el Mónaco, ganó una Copa y tuvo una final de Champions en 2004 ante el Porto. La Juve la recoge en Serie B y la asciende. El Marsella gana la Liga 3 copas y 2 Supercopas, y desde 2012 agarra la selección francesa, gana el Mundial, es finalista del último, gana una Nations League, es otro tercer puesto, finalista del Euro ante Portugal, y acabará esta etapa después de este Mundial, porque ya sabe que no va a seguir. Todo apunta obviamente a Zinedine Zidane, pero Didier ya lo deja, en este caso con Francia, y teniendo una carrera la mar de exitosa tanto de jugador como de entrenador. Sí, una Francia que bueno, ni hablar del plantel, de la lista que tiene de jugadores, pero también es verdad que llega con muchas dudas en cuanto a problemas que hay entre los jugadores, ¿no? Dicen que hay peleas entre Mbappé y Dembélé, Mbappé que se fue de la concentración, hay internas fuertes en la liga, en la selección francesa. Se fue a la concentración, digamos, durante el día libre. Me parece que voló a España, por lo que estuve leyendo. Así que, bueno, hay bastantes internas. Así que, bueno, veremos si esto afecta o no. A veces es difícil, ¿no? Para el entrenador, digamos, poder, digamos, llevar un grupo unido cuando hay tantas personalidades tan fuertes, tan importantes, ¿no? Cada uno en su club. Después todos juntos, hay que ver si van todos para el mismo lado y se arma un grupo, ¿no? Que es importante, no es imprescindible. Hay veces que el grupo no va todo unido, pero así todo termina sacando adelante resultados porque los jugadores obviamente que los tienen, ¿no? Sí, porque es top 5 de candidatas, eso es seguro por la plantilla, obligatorio llegar a semis o en función hasta los cuartos, pues depende de cruces y tal, pero vamos, que él tiene para llegar a la final sin ningún tipo de
de duda en el sentido de no por los rivales porque sean débiles, sino por la plantilla que tienes tú. O sea, si gana Francia el Mundial, nadie se lleva las manos a la cabeza. Si llega a la final o a la semifinal, estamos en la misma. Se va a ser una candidata enorme. Es una de las mejores plantillas del torneo. No ha sido el mejor año de Mañán, pero no hay dudas que va a ser el portero titular. La defensa es muy sólida con Saliba, Upamecano, Koundé. Quizás falta algo de contundencia en los laterales, es el único punto débil que le puedo ver a ese lado. Y el medio del campo tiene mucho físico, tiene calidad, tiene el potencial de Mbappé, Dembélé, Doué, Olise. Es que hay poco más, es que el banquillo propio de Francia, de los Cherki, y digo banquillo porque Cherki también podría ser titular, pero bueno, tienes un N'Golo Kanté, que dicen que Kanté también ha estado metido en el tema de las disputas estas, pero no he leído tampoco nada, no me he ido a buscar la prensa, así que lo único que puedo decir es eso, que tiene un banquillo que lo querrían muchísimas selecciones, desde los Barcola, Marcus Thuram, Cherki, Akliush, Zaire Emery, Tchouaméni, Rabiot, bueno, potencial. Sí, no, ni hablar. Yo creo que en cuanto a plantilla, sin dudas, que es el más fuerte de todos, el que más jugadores tiene. Ahora, después hay que ver cómo le va, hay que ver después en la cancha cómo se desenvuelven. De todos modos, bueno, yo lo doy como uno de los candidatos. Por lo menos para mí llega a la final sin duda, digamos. No hemos hablado o no sé si lo hemos llegado a hablar, ya no me acuerdo. Son muchas charlas para este mundial. Pero de las candidatas más top, es decir, pongamos Argentina, España, Francia, podemos meter Brasil por grupo y por seleccionador. Luego ya estaría ahí quizás Inglaterra, y alguien me está dejando seguro. ¿Cuál crees que tiene más posibilidad de ser de entre las favoritas, de pegársela incluso en la propia fase de grupos y acabar tercera? A ver, no, Francia seguramente no. Aunque Francia igual no tiene un grupo fácil. No tiene un grupo fácil. Sí, eso es en realidad. Pero bueno, sí, quizás si tengo que pensar en cuanto al grupo que tiene cada uno, podría llegar a ser Francia. Estoy buscando Inglaterra. Inglaterra también tiene un grupo entre todos bastante accesible. Yo creo que en cuanto a grupo es el país de los candidatos que tiene el grupo más complicado, me parece. Es que mira que meto yo a Francia en semifinales, o al menos en lo que recuerdo haber hecho, la metía tranquilamente en las semis. Pero lo estaba ahora pensando y digo, bueno, ¿y quién no te dice que tiene un día tonto y que pierde contra Noruega? Que lo que decimos, problemas internos que afecten y que tenga un empate con Senegal o contra, bueno, ya no te digo contra Irak, pero ¿qué no te dice que pueda acabar Francia segunda, tercera, con lo gran favorita que es? Porque me estaba acordando de cuando estamos repasando cuando cayó en 2002 y tú dices, bueno, es que Inglaterra también, Argentina también cayó en 2002, Francia cayó en 2002, España venía a ser campeona del mundo, cayó en 2014, Alemania cae en el 18 siendo campeona. No voy a hacer el gafe de que Argentina cae porque el grupo me parece para no siendo campeona para no caer. Y Francia además Italia, Italia cayó en el Italia 14 también, en el 2010. O sea, hay esa cosa de que siempre hay una selección muy top o candidata con una gran plantilla que se la va a pegar. Y es verdad que el hecho de que pasen las terceras propicia que eso no ocurra tanto. Pero que pase a como una tercera o que veamos a una Francia sufrir, empieza a darme vueltas, y más cuando están estos temas internos y demás por medio. Y sabiendo que Deschamps se va, que eso lo va a ser luego un poco más anarquía. Sí, yo creo que si bien obviamente que esto que pasa en las terceras hace que sea más difícil un batacazo de así, pero yo creo que caer en 16 avos
termina siendo un fracaso, casi lo mismo que caer en lo que sería fase de grupos, ¿no? Sobre todo de mundiales anteriores, me parece que es similar. Después, bueno, hay que ver lo que te toca. Es verdad que tenés que fracasar primero en los grupos, que salís segundo o tercero, y después de 16avos, ¿no? O sea que, digamos, la derrota tiene que ser mayor todavía. Quizás un poco más complicado. Pero bueno, así todo, sí, yo no veo posible que esto pase, pero yo tengo que pensar en todos los demás, digamos, candidatos, sin dudas, este que tiene más grupo más complicado. Quizás sacando a Alemania, pero lo que pasa es que Alemania yo no sé si ponerlo como un candidato top. Si lo queremos poner en esa lista, también tiene un grupo complicado Alemania que podría pasar de tener algún traspié y quedarse por el camino. Así es. Bueno, pues nada, Francia se va a enfrentar el primer día a la selección de Senegal. Será el reencuentro del partido del inaugural 2002 con el gol del fallecido Papa Bouba Diop. Solo hubo ese duelo, así que tiene el 100% de victoria Senegal contra Francia, casualmente. Contra Noruega se han enfrentado 15 veces, 7 victorias de Francia, 4 noruegas y 4 empates, 10 veces en clasificatorios entre ellas, y contra Irak nunca ha jugado. Así que, bueno, pues este es un poco el balance de los partidos en la historia de Francia en sus rivales de grupo. Y lo que decimos, va a empezar contra Senegal. Van a venir esos recuerdos de hace 24 años, de aquel mundial, pero las cosas han cambiado, pero lo que decíamos es que aquella Francia venía muy, muy fuerte y se la acabó pegando en un grupo teóricamente no tan dificultoso. Así que quién sabe. Lo único que sabemos es que nos vamos precisamente a comentar la rival de Francia en el primer duelo, la selección de Senegal. Los Leones de Teranga llegan a su cuarto mundial, el tercero de manera consecutiva, en la mejor generación de Senegal, compitiendo por todos los títulos. Senegal se independiza de Francia en 1960, su federación se crea 2 años después, pero no empieza a competir por clasificatorios hasta los 70 y no lo consigue hasta el 2002, donde, bien sabida esa historia, en el inaugural, en su primer partido de los mundiales, vence a la Francia campeona del mundo y Europa con ese gol del malogrado Papa Bouba Diop, que fallece hace un par de años, y pasa de grupos, gana a Suecia, cae en cuartos ante la Turquía de Hakan Şükür y compañía, pero realiza una de las mejores debuts mundialistas. Chapa, este sí que es de esos días que nos acordamos de dónde vimos ese gol. Toda la vida, a mediodía, ¿no? En Antena 3 creo que fue. A mediodía Antena 3, sí, cierto. Sí. 2 de la tarde, una cosa así, creo. O sea que... Vaya alegría me llevé. Ahí empezó un poco el germen de mi senegalo... Fobia, ¿no? Precisamente. Ahí llevas la camiseta, por cierto, y de los Leones de Teranga. Hay que decir que falla en las 3 clasificaciones siguientes, pero regresa en 2018, cayendo, eso sí, en fase de grupos ante Colombia y Japón. Y en este caso por tarjetas, por aquello del juego limpio y por una tarjetita de más, pues Senegal cayó eliminada. FIFA dimisión. En 2022 también es eliminada a fase de grupos, en octavos por Inglaterra. Eso sí, habiendo pasado en un grupo con Qatar, dejando fuera a Ecuador y ganó ese grupo Países Bajos. Tiene una Copa África en 2021... más la de 2025, pero que asterisco. La ganó en el campo, pero no, y asterisco, como hemos contado, con Marruecos. Y tiene 3 subcampeonatos, o 2, depende, una CHAN, ahora llamada Nations Cup, y otros títulos regionales. En cuanto a jugadores que más partidos, tenemos a Idrissa Gana Gueye, que todavía sigue en activo con 131, Sadio Mane 127, Kalidou Koulibaly 103, Henry Camarada con 99, tenemos a Kouyaté, a Roger Mendy, a Ismaïla Sarr y a Tony Silva, que era el portero en 2002 con 83, o sea que, bueno, buen bloque aquí. Y en los goles, evidentemente, Sadio Mané con 55,
Muy lejos ya Henry Camara con 29. El Hadji Diouf tiene 24, Mamadou Niang y Bocan de 20. Por ahí anda uno menos Ismail Assar. Anda por ahí Musa Sow, Papis de Mbasise, Mohamed Diallo, Musa Konate. O sea, muchísimo delantero aquí, muchísimo tanque, digamos, senegalés de delanteros. Pero sí, al final Mané es el peso del segundo máximo jugador. Veremos si llega en este mundial tendría que no jugar y sacan a Gueye para ello, pero bueno. No sabemos si Mané llegará al máximo goleador y máximo jugador. Su entrenador es Pape Thiaw, exjugador por Francia, Rusia, Suiza e incluso pasos por el Alavés y por el Lorca Deportiva. Y tuvo 16 partidos con Senegal. Como entrenador estuvo por Senegal. Agarró la selección en 2024 tras la salida de Aliou Cissé, el capitán de la selección en 2002. Y la Hay que decir que estaba de asistente de Cissé, que es un poco línea continuista en Senegal. Al final, Aliou Cissé, por discrepancias sobre todo económicas, se fue de la selección y una oportunidad de oro para Thiaw para liderar esta selección. Pues la mejor selección, vamos a decir, de esta última década, la mejor selección de Senegal. La dirige en la Copa África 2025 y en la final ante Marruecos, pues ya sabéis lo que pasó, gana el partido, pero la sancionan por la retirada en el terreno de juego. Y clasificó al Mundial ganando el grupo B, 7 victorias, 3 empates, 0 derrotas, 3 goles en contra, una República Democrática del Congo muy competitiva que se le quedó a 2 puntos. O sea, la verdad es que fue una fase de clasificación, me acuerdo que dijimos, joder, la verdad es que la que no pase de aquí, la que no vaya directa va a ser un hueso duro para siguientes rondas. Y jugadores clave, pues Edouard Mendy sigue en la portería, la mezcla entre la vieja guardia y la nueva generación, Koulibaly, el Hadji Malik Diouf, el del West Ham, Ismail Jacobs, Niakate, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Javi Diarra del Sunderland, Pape Gueye del Villarreal, Sadio Mané, Nico Jackson, Iliman Ndiaye del Everton, Hassan Diao del Como, Ismail Assar. Joder, me parecen los equipos más completos de toda África. Sí, totalmente. Yo creo que por selección tiene buena. Lo que si podría pedir un deseo, pediría a Mané con 6 años menos, que es un poco... Yo creo que se pasa un poco de ronda y a veces el ego y querer jugar a veces restan más que otra cosa. Sobre el resto del equipo, pues yo creo que la pareja Koulibaly-Niakate, el del Lyon, está muy bien. Diouf o Jacobs pugnan un puesto. Diouf está haciendo del West Ham una temporada buenísima, hecho. La otra banda es el punto flojo, el de Diatta. Medio campo, pues jugadores con mucha conducción de balón, técnicamente muy buenos. Y luego tienes el físico africano, los Pape Gueye del Villarreal y Gana Gueye. Luego Diarra también en el Mónaco, que ha hecho Diarra, el del Sunderland, ha hecho un muy buen año. Y luego tienes Ndiaye, el man en el Valle del Everton, que también es un jugador con mucho gol. El extremo, el único fallo pues podría ser la falta de gol. Al final Jackson, jugador errático, que sí que combina bien y es un poco el punto débil. Yo creo que puede ser pues esa banda derecha defensivamente y el delantero. Sí, exactamente. Si tuvieras un goleador estilo... Drogba. Hombre, sí. Es que en Senegal tampoco ha habido delanteros buenos. Como tú has dicho, has nombrado Mané, el mejor delantero de la historia. Y es un jugador que es falso 9 tirado a banda. Henry Camara creo que era el segundo. O sea que... Sí, o sea, si hubiese el Cavi de turno, por poner un ejemplo, o un... ¿cómo te sabría decir ahora mismo? Así, 9... Bueno, no sé, ahora tengo que pensar, sí, pero bueno, sí. Mamadou Niang es también un delantero así potente, tanque, pero bueno, es que los 9 así, a día de hoy ya no se juega con el 9 clásico, sino juega más un 9, falso 9, posicionado, que tengas movilidad. Al final ha evolucionado el fútbol a que ya no se posiciones estáticas. No va a ir al Mundial, por ejemplo, Boulaye Dia, el jugador de la Lazio. Es una de las ausencias... En forma vendría muy bien. Es una de las ausencias junto... Pues no sé si hay alguna así destacada, ahora no veo ninguno. Bueno, está Javi Diallo,
No confundir con Javi Diarra, que lo acabamos de nombrar, que es el del Sunderland. Pero es Estoy viendo también que tienen a Sandy Diao, el del Como, el del Betis, también es un delantero, pero más tirado a banda. No, pero si es que el centro del campo, lo que hablábamos de la defensa, lo hemos contado, incluso hasta podrías hacer un doble lateral Jacobs, Malik Diouf, que dices, bueno, mira, uno un poco más arriba, cubriendo doble lateral, vale. Pero luego, centro del campo, tú dices, bueno, mira, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, ¿qué quieres 3? Mete a Pape Matar, que te va de un lado para otro también por todos lados. El del Rayo, Pape Sis, a meter cemento ahí si quieres. Que arriba quiere estar con 3 y uno arriba. Bueno, mira, el de arriba te puede ser Nico Jackson perfectamente. Que no, que quieres solamente 3. Bueno, pues mira, metes a Iliman Ndiaye, a Sadio Mané y Ismail Assar. Que no conozco. Este del Bayern no lo conozco. Vara Sapoko Ndiaye, de 18 años. Este debutó hace poco, debutó esta temporada. Par de segundas partes. Me parece que un día incluso hasta fue titular. Hablo de memoria de mis reportes de Bundesliga, pero... no lo tengo, sí. no lo he visto yo. Sí, mira, debutó contra San Pauli. Sí, no recuerdo si acabó Sí, mira, sí. Y 6 días después, en el 4-3 con el Mainz, es titular por primera vez. Sí. Mira. Algo me sonaba, ¿eh? Es que las hojitas de los reportes. Pues nada, es una selección súper completa, aunque le faltan 2 puntitos ahí, quizás lateral derecho, delantero, pero bueno, oye, también es que si no sería candidata para ganar el Mundial sí o sí. Yo creo que... Dime. A cuartos puede llegar, sí, ya sería un tope bastante alto, pero yo creo que octavos se quedará. Aquí la cosa está en que el cruce de este grupo, que recordemos que es... espérate, carajo, ya lo he perdido. Recordemos que es Francia, Senegal, Irak, Noruega. En este caso es que si eres segunda, te cruzas, me Argentina parece, con el grupo de... no, si es con el grupo E... Joder, madre mía, qué lío. Con el grupo de Ecuador, creo que es. Con Alemania, Ecuador. Costa Marfil, ¿puede ser? Ahora estoy dudando, sí. Es que precisamente he hablado esta mañana con un conocido de Ecuador que le digo, mira, podría haber un Ecuador-Senegal como hace unos años, si ahí quedan las 2 segundas. Bueno, pues puede ser. También puedes soñar y ser primera y quitarle la primera plaza a Francia, si Francia no está muy goleadora. Pero vamos. Está complicado. El caso es que, bueno, Senegal es una buena candidata a que nos divirtamos con ella por el potencial que tiene y aquí lo seguiremos contando. Segunda presencia de los Leones de Mesopotamia tras México 86, donde cosechó 3 derrotas, así que busca sumar esta selección de Irak en esta edición lo que sería su primer punto, aunque le ha tocado uno de los grupos más complicados con Francia, Noruega y Senegal. La federación se forma en 1948 y su primer partido oficial es en 1951. Hasta los años 70 no disputa clasificatorios asiáticos o mundialistas y, como hemos dicho, estuvo en el 86 y acude al Mundial 40 años después. Tiene una Copa Asia en 2007, 2 cuartos puestos, unos Juegos Asiáticos en el 82 y otros varios títulos como 4 Copas Árabe, que son los que más tienen, o 4 Copas del Golfo de Arabia. Es una selección chapa que al final pues no es de las que más conozcamos, aunque sí que hay jugadores que nos suenan de haber visto o de tener medio visto, ojeados por algún lado. Sí, una selección que ha venido, yo creo que a soñar, un grupo pues que es muy complicado, incluso el poder puntuar y bueno, al final pues con todo lo que han las guerras civiles que están padeciendo y todo, pues es una alegría para ellos el poder estar aquí.
Jugadores con más partidos de Irak, nos encontramos a Yunis Mahmoud con 148, Hussein Said con 137 o Abdul Zagra con 124 y una buena lista de gente con una centena de partidos. Y en cuanto a más goles, el segundo máximo goleador es Hussein Said, que es el máximo goleador, con 78 goles en los años 80 y 90, Ahmed Radi con 62, Mahmoud con 57 y el quinto es Aymen Hussein con 33. Y Mohannad Ali, con N, no con M, tiene 27. Y su entrenador es una figura que la verdad que lo comentábamos antes, que aquí lo conocemos, porque es Graham Arnold, con sus 62 años, el australiano, que ha entrenado pues más partidos, que es el entrenador, perdón, con más partidos y que ha ganado más con la selección australiana, que hasta tiene la típica condecoración esta del país. De Hall of Fame, tipo algo así. Tuvo su etapa de jugador en Australia, Países Bajos, Bélgica, Japón, 56 partidos y 19 goles con Australia. Como hemos dicho, es miembro de honor del país. Y como entrenador, pues en Australia tiene a los Central Coast Mariners, el Sydney FC, el Sub-23 australiano. Con Australia llega a octavos en Qatar 2022 y cae ante Argentina y renuncia en el clasificatorio en 2026. Y en mayo, el año antes, llega a la selección iraquí y la clasifica después de que en la tercera ronda sustituya al español Jesús Casas y la meta en el Mundial al pasar estas rondas. Al final, por horario, Irak fue la última selección que llegó a este Mundial, porque fue la que disputó el segundo interconfederacional contra Bolivia en Monterrey, que le ganó 2-1 en la prórroga, si no me equivoco. El equipo que más partidos tuvo que disputar para clasificarse, 21 en total. Qué barbaridad, ¿eh? O sea, en fin, hay otros que igual con 6 igual no, pero con 8 seguramente has entrado, como en un grupo de 5 en UEFA, entras. O sea que, mira. Sí, es lo que decimos. Fue tercera de su grupo en Asia, se metió en el playoff, lo perdió, lo acabó ganando el otro ante Emiratos y bueno, al final con el gol en el 117 de Al-Amari, del jugador del Cracovia, a Bolivia, pues se metió. El objetivo básicamente es que sumen lo que pueda dentro de un grupo que es bastante complicado con las mencionadas previamente. No quedarse a cero, vamos. Sí. Jugadores clave, Jalal Hassan, el portero, con más de 100 encuentros, Kevin Jacob del Aarhus danés con 21 partidos esta temporada y campeón de liga en Dinamarca, Zidane Iqbal del Utrecht, Ali Al-Hamadi del Ipswich Town, que ha vuelto a la Premier League este año, o Mohannad Ali y Aymen Hussein, que los hemos nombrado ahí en la lista de goleadores. Y luego tenemos la polémica en este caso del delantero Aymen Hussein, que ¿qué pasa? El otro día viajan y es retenido e interrogado en el aeropuerto de Chicago a su llegada a Estados Unidos por las autoridades. El incidente parece ser que porque tiene un nombre como muy similar a algún persona buscada, Interpol o vete a saber tal, y hasta que no comprueban todos los datos, pues lo típico, que si una confusión administrativa, el malestar de la delegación iraní. También dijeron que había un fotógrafo que también estuvo retenido como unas 10 horas. El teléfono del jugador inspeccionado durante horas a la llegada. Bueno, pues... No, ya... Ahora que lo dices, que estamos en el mismo grupo, en Senegal, ¿tú sabes lo que ha pasado? Que a todos los aficionados están cacheándolos de arriba abajo. Incluso, ¿te acuerdas de esos 7 aficionados que llevan las letras Senegal? Sí. Están incluso en duda de que vayan, porque, claro, estos cacheos incluso le están haciendo pagar como si fuera una fianza, no sé cuánto eran, de a lo mejor $10,000, para que tú, si tienes el pasaporte del día 9 al 15, el 15 si te vas te los devuelven. Pero como te quedes, no te dan esa fianza. Claro, $10,000 para gente a lo mejor de Senegal que está cobrando 300 o 400 euros, pues prácticamente es imposible
el poder acudir a este mundial. O sea, que otra más de naranjito. No, de verdad es que es un mundial que mira, va a ir gente con mucho dinero, evidentemente gente que va a trabajarlo, periodistas, todo lo demás, pero lo que es gente de estadio y tal, estoy seguro que vamos a ver a mucha gente en las gradas absolutamente desubicada, que lo único que ha hecho es pagar una entrada, pero que no sabe muy bien cómo funcionan las cosas. Un poco off topic, pero hablé con mi primo que vive allí en México y me dice que están todo lo que es el centro copado por extranjeros, casi no dejan acceder, como se hubieran acotado. Luego está súper disparado de precio los alojamientos, los comercios, incluso requisan, si ves a lo mejor algo parecido de Mercan del Mundial, te piden que no sea falsificado. Un rollo totalmente para que la FIFA de coger dinero dice, porque mi primo es más mayor que yo, me dice, en el 86 disfrutamos del Mundial, pero es que este empieza a ser un poco, aún no ha empezado, pero no se ve esa ilusión en las calles ni nada. Ya. Pues nada, que la FIFA no investigue lo que hay por aquí fondo y que pida autenticidad, que alguna que otra igual no, ¿eh? Bueno, ¿no has visto la selección española que ha enviado hoy la federación de que no llegarán las compras de las segundas camisetas de la selección española hasta mitad de junio no llegarán los pedidos? O sea que a mitad de mundial. Pues nada. Y luego la pides a lo mejor en otras tiendas, vamos a decir, más ilegales y te llega al instante. Ya, así que bueno. En fin, que sigue cargado de polémica el Mundial y lo que hemos contado aquí, pues las retenciones, pues también veremos qué pasa con esta selección iraquí, que en el primer duelo se enfrenta a la selección de Noruega, que es a la siguiente a la que vamos. Vamos con la última selección de este grupo I, vamos con la selección de Noruega, una selección escandinava que tuvo su inicio en 1908, donde se junta con Suecia para disputar el primer duelo entre ambas, en este caso, y es únicamente esta la cuarta presencia de que tiene Noruega en los mundiales, tras el 1938 únicamente con un partido, con una derrota. No regresa hasta 1994, donde se queda en la fase de grupos con 4 puntos, y en el 98, donde avanza segunda de grupo ante Brasil, remontando precisamente en el tercer partido ante ella, y cayó en octavos ante Italia por 1-0 con un gol de Vieri. Eso sí, se encontró, igual que le pasó en este caso a otras selecciones, con Brasil, Marruecos, con Escocia, que justo es en Noruega la que hubiese faltado para complementar el mismo grupo, que en este caso es el C de esta edición, cosas de la vida. Faltaban ellos en ese grupo. Solo ha estado en una Eurocopa en el 2000, con una victoria ante España, con el gol de Iversen, del exjugador del Tottenham, y eso le costó el puesto a Molina en aquella España del 2000. Luego ya empezó a jugar Santi Cañizares de titular con un gol que seguramente mucha gente se acordará, pero fue un balón largo, sale Molina para afuera y peinada desde fuera del área del delantero, y gol para hacer 0-1. Y la verdad es que ha estado Noruega 26 años sin aparecer en ninguna cita veraniega, que me parece algo bastante fuerte dentro de una selección que al final, pues muchas veces ves que se cuela Suecia, se ha colado Finlandia, Islandia, muchas selecciones nórdicas, pero Noruega ha estado bastante tiempo ausente. Sí, esto, bueno, es algo que le suele pasar, ¿no?, a estos países que quizás no llegan a tener una camada fuerte, sino que tienen jugadores, 1 o 2 jugadores, digamos, cada tantos años. Entonces, claro, les termina digamos, dificultando, ¿no?, poder ser competitivos. Algo que ahora no pasó, porque ahora, más allá de Haaland, quizás en otros años tenían solamente a Haaland. Ahora tienen, yo creo, que un equipo que lo acompaña, y por eso pudieron llegar a este mundial, ¿no? Pero bueno, es algo que sí que le suele pasar a todos. Este equipo, no sé, pienso, por ejemplo, en Ibrahimovic, por ejemplo, ¿no?, que quizás, bueno, le costaba más, sin tener, digamos, compañeros para
para poder armar un equipo, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que Noruega tiene un bronce olímpico en 1936 y alguna medalla en torneos nórdicos menores, pero poco más. Pero sí que tiene 2 récords que son bastante curiosos. Es uno de los pocos países que tiene balance positivo contra Brasil, con 2 victorias y 2 empates, y tiene el 100% de victorias contra Argentina, en 2 partidos. Son solo 2, pero ganó esos 2, así que es de los pocos países del mundo que tiene el balance positivo contra estos 2 países. Y además tiene un 100% con 13 partidos, 13 victorias contra la selección de Chipre. Que vale, sí, se la da Chipre, pero hay que ganarla 13 veces. Ha clasificado con puntuación perfecta en este mundial, 24 puntos de los 8 partidos disputados, incluyendo el 3-0 a Italia, además con 3 goles en la primera mitad, y varias goleadas, incluyendo un 11-1 a Moldavia con 5 goles de Erling Haaland, y se la jugaban en el último partido ante los italianos ante Noruega. Es verdad que Italia iba con una desventaja muy fuerte de golaveraje, pero aún así Noruega le clavó un 1-4 con los 4 goles en la segunda mitad y propició la eliminación de la tetracampeona, o la no clasificación, mejor dicho, y hizo un balance de 37 goles a favor y 5 únicamente en contra. O sea, una clasificación impecable. Sí, una clasificación perfecta. Porque, bueno, más allá de que quizás los rivales no eran fuertes, estaba Italia, que si bien no es la Italia de años atrás, ¿no? Del 90, del principio del 2000, ni del 2006, pero bueno, no deja de ser Italia, y así todo, un balance de 7-1, ¿no? Contra la selección italiana, entre los 2 partidos. Sí, correcto, sí. Su entrenador está el Solbakken, de 58 años, trayectoria de jugador en Noruega principalmente, 58 partidos, 9 goles con la selección, pero hay que decir que antes de su retirada en 2001 sufrió un ataque cardíaco en un entrenamiento y el doctor le estuvo haciendo masajes de reanimación, masajes cardíacos, y estuvo clínicamente muerto durante 7 minutos entre que llegaba la ambulancia, entre que lo trasladan. Precisamente en la ambulancia revive tal cual, obviamente con las ayudas de reanimación, médicos, está claro. Y se retiró de ahí, lleva marcapasos después de ese instante. Y luego ya en la etapa de entrenador tiene la doble trayectoria con el Copenhague, con 5 temporadas y otras 7 más tarde. En medio tuvo 2 breves etapas en el Colonia y en los Wolves, y desde 2020 dirige a la selección noruega tras el paso de Lagerbäck. Ganó la liga 2 veces como jugador con el Aalborg y con el Copenhagen, y con el mismo club ha ganado 8 ligas y 4 copas, así que bueno, un habitual de Champions o de Europa League, ver al Copenhague siempre de Solbakken durante una buena etapa. Y habrá que ver si es capaz Solbakken de llevar a esta selección noruega a hacer grandes cosas en un grupo complicado contra Francia y Senegal principalmente. Sí, yo acá en cuanto al pronóstico, la verdad que soy bastante reservado, porque me parece que es difícil predecir un resultado justamente entre Senegal y Noruega, porque es un partido complicado. Sí, obviamente uno piensa que como tercero, de todos modos debería pasar, porque yo creo que a Irak, viendo lo que fue Noruega justamente en la fase de clasificación, a Irak debería quizás darle una goleada, quizás 3-4 goles podría meter tranquilamente, me parece, y con eso la alcanzaría seguramente para pasar a 16avos. Pero bueno, como tercero, ¿no? Al menos. Uh-huh. Y como segundo, yo creo que Senegal es un partido complicado, pero bueno, habría que ver a ver qué pasa. Yo creo que quizás es un poquitito más Noruega, viendo un poco de dónde viene. También es verdad, como les digo, ¿no? En la fase de grupos de la clasificación europea, la mayoría de los rivales son bastante débiles, pero bueno, si todo Italia no lo es, y de todos modos le proporciona esta goleada, así que bueno, yo creo que segundo podría llegar a pasar. Sus jugadores clave
Hombre, hay unos cuantos que no sabemos, pero bueno, tirando desde portería en adelante, lo más flojito seguramente puede estar por ahí, porque tenemos a Nígar, el portero del Sevilla. La defensa es muy perfil Premier Bundesliga. Tenemos a Christopher Ayer, Leostigar, Rierson del Dortmund. En gente con talento en el medio ya tenemos a Patrick Berg o a Hauge, en este caso del Bodo. Sander Berg, Torsby, Aurnes y Schletterup del Benfica, los Antonio Nusa o Oscar Bob, y obviamente, bueno, Martin Odegaard, y arriba la potencia de los goles de Erling Haaland y de Sorloth. No va convocado Hakon Evjen, jugador interesante del Bodo, tampoco Sindre Egeli de Ipswich Town con 8 goles esta temporada, pero más o menos hay que decir que el equipo que lleva es de lo más esperado, y con una selección que lo que dices tú, la clave sería buscar el duelo contra Senegal, qué pasaría ahí, y de esa se supone que sale la segunda de grupo. Pero vamos a ver cómo está el grupo, porque puede ir o bien por goleadas o bien porque el que tenga un traspiés contra Irak o el que tenga empates entre ellos puede marcar mucho la posición del grupo. Sí, en cuanto a la plantilla, yo creo que es un gran equipo con muchos jugadores. Logró hacer esto que decía que a veces es complicado, de formar una camada de buenos jugadores y poder tener un grupo, no solamente uno o dos, dos piezas importantes, sino que todo un equipo fuerte. Así que bueno, después hasta dónde va a llegar. Y bueno, esto yo creo que va a depender mucho de los cruces, sea de segundo, sea de tercero. Yo creo que por la fase giratoria que hizo, mínimamente un octavo de final, cuartos de final, se le podría pedir tranquilamente. Pero bueno, después hay que ver los rivales que le van tocando. El segundo del grupo I se cruza contra el segundo del grupo E, que pongamos que puede ser Ecuador o Alemania o Costa de Marfil. Sería, digamos, lo esperado. Sobre todo Ecuador, pero bueno, podemos tener un Ecuador-Senegal, un Ecuador-Noruega perfectamente, o sea que por ahí podrían ir las cosas en el caso de que serían los segundos. En el caso de los terceros, se supone que tendría que pasar como uno de los mejores terceros, y aquí ya es jugar a qué grupos de antes no se han clasificado. Es muy difícil hacer las cábalas con los terceros, sobre todo en los finales, porque para quien no lo sepa, primero van seleccionados los que van los de la A en adelante. Entonces, si se clasifica el del A o el del B, sabes que ya van a un sitio concreto, y a partir de ahí las cuentas de qué sitios te quedan libres si pasas tú. Pero bueno, así está la selección noruega, con una cierta expectativa, con ganas de hacer algo importante 26 años después de que acudiera a esa Euro 2000. Así que la veremos en un grupo complicadito con Francia, Senegal e Irak. Llega el turno de la selección argentina, llega el turno de la albiceleste, de la vigente campeona mundial, que disputará su mundial número 19, el 14º de manera consecutiva. Solo se ha ausentado en 1938, 50, 54 y México 70. Bien es sabido que tiene 3 títulos mundiales bajo la mano de Menotti en el 78, en casa, 3-1 ante la Holanda en la prórroga, con Manuel Kempes como estrella, con Luque, con Pasarela, con Bertoni. En el 86, la Argentina de Bilardo con Maradona, Valdeano, Gurruchaga, bueno, otros míticos también. Y los 2 goles, obvio, a Inglaterra, que todo el mundo conoce, básicamente. Y ganando la final 3-2 a Alemania Federal. Y en Qatar 2022, pues es lo más reciente, evidentemente, pues las figuras de Messi, de Enzo Fernández, del Dibu Martínez, de Julián, haciendo haciendo funcionar esa escaloneta, ¿no? Y haciendo dar esa tercera estrella, como bien cantaba la canción que tanto se cantaba en esos momentos previos, en esos días, incluso en esos tiempos previos, para conseguir la tercera estrella. ¿Dónde estabas tú, Santiago? Bueno, yo estaba acá en Italia ya. Me pedí el día libre, todo con el trabajo, con toda la emoción solo. Bueno, con estaba de familia, me vino a visitar para la época del Mundial.
Pero bueno, la verdad que una emoción tremenda, un partido que recordemos que parecía 4-5-0, pintaba para 4-5-0 y se complicó al final, con, sobre todo el primer tiempo. De hecho, Francia tuvo que hacer cambios durante el primer tiempo por el baile que estaba pegando Argentina. Pero bueno, cambió totalmente desde el tiempo, con el Mbappé que se iluminó 2 veces, y bueno, empató el partido y se fue llevando a la larga. Y recordemos en la última jugada del partido, del suplementario, la tremenda tajada, ¿no? De Diego Martínez a Culponi, una cosa increíble, y al final le tenía ganando a Argentina, y una fiesta increíble. En Argentina, millones y millones de personas acá en la calle, una cosa increíble, inolvidable. Sí, Lamentablemente lo vi desde lejos esto, deja de ser una cosa tremenda, ¿no? Ya. Yo recuerdo ponerme de pie con la parada del Dibu porque era en plan que yo creía que Kolo Muani iba a marcar y que iba a hacer pues la remontada de aquel momento, que iba a ser como que al final que nunca ha habido un gol en el minuto final del partido, ya ha pasado el 120 de la prórroga, o sea, era como historia pura lo que podía suceder. Y bueno, y esa tajada creo que se recuerda, creo que no han vuelto a tener que pagar nada al Dibu Martínez en Argentina, ¿no? Después de esto. Incluso aunque la pifie este año con un gol en propia o alguna historia así, creo que no tendría problemas en seguir la gente pagándole la cervecilla de turno. Pero bueno, aquella escaloneta que incluso perdió el primer partido, también me acuerdo ante Arabia Saudí, y luego, mira, campeona, como le pasó también a España con Suiza en su momento en 2010. Más allá de los recuerdos, su primer partido fue en 1902 ante Uruguay, es miembro FIFA desde 1912, fundador de la Conmebol. Desde 1934 al 78 lo mejor fue 2 veces cuarto finalista en el 66 y en el 74. En el 82, tras ser campeona, cae en el segundo grupo mítico de Sarriá, en Barcelona, con Brasil y con Italia. Vaya grupito también ahí montado. Y tras ganar y ser finalista en el 90, son 5 ediciones sin pisar semifinales, eliminando a Inglaterra con la mítica expulsión de Beckham, o cayendo en 2002 en la fase de grupos como una de las grandes favoritas al torneo, también con, digamos, venganza de los ingleses. Y después de ser eliminada por Alemania 2 veces, es un lustro durado el que tiene Argentina recientemente, porque viene de ganar 2 Copas Américas, una a Brasil, otra, la última, a Colombia, precisamente también en Estados Unidos. Viene de ser la última vigente de campeona del Mundial, los 3 mundiales que tiene en su haber. Bueno, es que al final hablamos de una selección, pues sí, o sea, si cogemos lo de las 8 posibles favoritas o de las 5 posibles, tienes que meter a Argentina casi en las 3 favoritas grandes. Sí, y también recordemos que Argentina vuelve a Estados Unidos después del Mundial 94, que fue el famoso doping del otro positivo de Maradona, que no termina dejando fuera de la cancha al Diego. Una selección que, yo no había nacido en ese momento, pero dicen que pintaba para la campeona o para llegar lejos. Y eso Maradona encima, no solamente de lo futbolístico, solamente de lo anímico, se terminó cayendo y no pudo ser, ¿no? Porque tenía aparte de ser campeón en el 86 y semifinalista en el 90. Habiendo ganado Brasil antes de la semifinal, en el sentido de Brasil, se ganar ampliamente. Pero sí. Argentina con una finalidad de Maradona termina ganando. Sí, finalista en el 90, en este caso ante Alemania. Alemania siempre está por ahí, al final. Está en el 90, está en el 2014. En el 30 estaba Uruguay en aquella primera final de los mundiales. Es la que más Copas América tiene, Argentina con 16. Tiene otras 14 finales, o sea que otra de las habituales. Y lo que decíamos, también tiene una Copa Confederaciones en el 92. Era finalista 2 veces más de este torneo. Tiene los 2 trofeos de la finalísima de 3 ediciones que se ha disputado, en el 93 y en 2022. En 2022 me acordaré siempre que fue el momento donde mi pobre gata se fue balcón para abajo. Freya está bien, pero le dio el susto. Yo ese partido no lo terminé de ver. O sea que siempre me acuerdo del 1 de junio, maldito 1 de junio, qué susto que me llevé.
Y bueno, es la final que debía jugarse en 2026 contra España en Qatar, que no se ha jugado pues por la guerra en Irán, pero bueno, quedará un poco ahí en el recuerdo ese hipotético duelo. Y Dime. No, Alemania, que lo nombrabas, no solamente se me nombraste, sino también 2016, 2014. Sí, bueno, sí. O sea, nos eliminó siempre. Además de 2006, cuarto de finales, 2010, un 4-1, Diogo, con Maradona como DT, en cuarto de final también. Sí, hostia, me acuerdo que el batacazo. Sí. Bueno, es que a ver, también veníamos de una Alemania que luego se quedó en la semis, sí. En 2010 sí, se quedó en 2010 se quedó en la semis, sí, pues al final fue Francia Italia. La final no, fue España en el 2010. La final fue, sí, fue el gol de Puyol, de cabeza del córner, sí. Semis. Sí. Bueno, jugadores con más partidos, bueno, Leo Messi 198, Mascherano con 147, Ángel Di María y Javier Zanetti 145, Otamendi 131, Ayala 115, Simeone 104, Agüero 101 y luego ya Ruggeri, que no llega a los 100 con 97. Y en cuanto a los goles, tenemos a Messi con 116, a Gabriel Omar Batistuta con 56, Agüero 37, Lautaro Martínez también 37, me parece que tengo anotados. O sea, no sé si me he confundido con el dato, pero bueno, que Lautaro creo que va a meter algún que otro gol más y va a pasar a Agüero. Hernán Crespo con 35, Maradona 34, Higuaín y Di María con 31, Luis Artime 24 y tanto Luque como Pasarela con 22. Bueno, lo que decimos, jugadores leyenda de la albiceleste. Y su técnico, pues Lionel Scaloni, 48 años, es jugador conocido en España por sus etapas en el Racing y en el Mallorca, pero también pues por el West Ham pasó, por la Atalanta, por la Lazio y evidentemente donde más triunfó pues fue en el Deportivo de La Coruña, porque allí fue donde además levantó títulos. También tuvo etapas en Newell's y en Estudiantes, previamente a las de España y en Italia. Se llevó esa liga y esa copa con los gallegos y 2 supercopas además. Se llevó el Mundial Sub-20 en el 97 con la albiceleste y fue 7 veces internacional. Y tras Argentina, tras llevar la Sub-20 también en 2018, tras la salida a Sampaoli, pues, del que por cierto fue asistente, junto a Pablo Aimar, junto a Roberto Fabián Ayala y junto a Walter Samuel, la lleva a ese Mundial 2022 con ese bloque a campeonar y, bueno, pues tiene 2 Copas Américas, un Mundial, una finalísima. Joder, es que mejor, no sé decir, incluso, bueno, aquí sería lanzarte un triple, pero mejor momento de la historia de Argentina en cuanto a lo compacto que ha sido en los últimos años. Y bueno, eso es un debate muy grande que hay en Argentina, si es la mejor selección de la historia. La mejor selección de la historia, yo no sé, la verdad, si es, porque es difícil comparar. En el 86, fue el 78, porque fue Menotti, que fue Bilardo. Uno, obviamente, antes de poner Scaloni al lado de Bilardo, de Menotti, no piensa dónde ves, ¿no? La realidad es que salió campeón del mundo. La realidad también es que Scaloni fue muy criticado cuando empezó a dirigir selección. Se le decía el joven inexperto, ese era el apodo de Scaloni, apenas empezó a dirigir a la selección. Recordemos que además en 2018, que fue un paso rotundo, la Argentina perdió con Francia en el octavo final, pero lo grave fue el grupo en realidad, que le costó muchísimo pasar. Estuve a nada de quedar fuera. Sí, me acuerdo el 0-3 de Croacia, que lo vi en un bar con argentinos y las caras eran wow. Sí, pocos recuerdan igual que contra Francia, Argentina fue ganando en un momento del partido, empezó perdiendo y dio vuelta. Sí. Y después lo venía ganando Francia, pero así todo fue un mundial desastroso, no solamente del político, sino que del anímico, todo picado con todo el mundo. Bueno, Scaloni, después de eso, Sampaoli se va, la dirección técnica de Argentina, y queda Scaloni. Al principio era un interinato, empezó a dirigir algunos partidos. Me acuerdo que dirigió el Tulum, que fue en sub-20, sub-22. Después de eso quedó con muchas críticas. El Chiquitapia, el presidente de la AFA, lo bancó y bueno, con resultados empezó a ganarse un lugar, un nombre,
salió campeón en Brasil, final de la Copa América, y eso fue el gran batacazo que tenía metiendo para que empezara a meterse en el corazón de la gente. A partir de ahí, Mundial, la otra Copa América, nacionalísima, y bueno, yo creo que hoy en día es sin duda uno de los mejores técnicos, quizás no tanto por el estilo, quizás en cuanto a estilo, Bilardo y Menotti marcaron una época, pero yo creo que Scaloni, desde lo que decíamos, ¿no? De grupo, de cómo llevó a la selección a ser un equipo, bueno, sacó un plus, y a partir de ahí Argentina, lo que es hoy en día, yo creo que es el máximo candidato del mundo, pues debatible. Quizás desde los jugadores, si hablamos de nombres, no tanto, porque España tiene jugadores de mucho nivel, ni hablar Francia, de toda ofensiva, pero yo creo que Argentina, en lo que es el grupo, no tiene ninguna. Y aparte, recordemos que es el mismo equipo jugó el de Qatar, el mismo equipo. Más alguna que otra agregado, y Topaz, pero el equipo titular seguramente va a ser el mismo que jugó en el Mundial de Qatar. He repasado ahora brevemente el tema de los títulos, de que hablamos de esa etapa que he dicho conjunto, porque claro, digo, Argentina ha ganado varias veces la Copa América de manera consecutiva. Por ejemplo, ha habido ocasiones donde ha ganado 3 veces o 2 veces un cuarto o un final y un campeonato, pero no lo hizo con los mundiales. Los mundiales del 78 y del 86, en medio no ganó ninguna Copa América en aquellos entonces. Entonces, por eso digo, porque juntas a los continentales, más el mundial, más incluso este duelo que al final es a un partido contra Italia, que es más anecdótico de tener el título bueno, como lo de la Supercopa de Europa, vamos a decir, ¿sabes? Pero que al final es como porque has ganado una de cada esta y encima repites, bueno, pues por eso lo había comentado, para que se me entendiera el contexto, ¿eh? Pero bueno. Sí, y con el plus que Italia ganó 3-0. Sabe que es un partido. El tercero no lo vi. Pero bueno. Me río porque las cosas salieron bien con la Peque, pero bueno. Iba a decir que para terminar digamos, esta parte que teníamos de grosso aquí con Argentina, el objetivo es la 4ª estrella. Los hipotéticos cruces son complicados porque puede venir Uruguay, Portugal. No recuerdo ahora más allá porque solo me acuerdo de que ese hipotético Portugal de Cristiano, Argentina de Messi, que a nivel televisión eso sería como el partido que quisieras haber visto seguramente 8 o 10 años atrás. Un partido así en un contexto final hubiese sido tremendísimo. Pero bueno, clasificó muy bien, primera de Conmebol, 9 puntos más que Ecuador, que fue segunda, y 10 más que el resto de los clasificados. Bueno, fue la 4ª clasificada del Mundial después de Japón, Nueva Zelanda e Irán. Y lo que hablamos del equipo, el Dibu, Licha, Otamendi, Cuti Romero. No sé si va a hacer defensa de 3 o defensa de 2, pero de ahí 2 defensas te da para titular segurísimo. Enzo, McAllister no ha tenido un buen año, pero al final, pues oye, es la selección. Paredes, De Paul, Nico Paz, Simeone, evidentemente Messi, Lautaro. A mí... Julián, ¿no le he dicho Julián? Bueno, sí, mal, sí, Julián, cierto, sí. Se quedan fuera gente que, bueno, lo podemos decir porque ha sido de baja de hace, creo que ya horas, que se quedaba fuera Valerdi, ¿verdad? Sí, por lesión. Sí. Sí, acá hay un tema, personalmente cuando salga el video ya va a estar definido, pero acá el tema es que, bueno, Valerdi se queda fuera por lesión, está seguro. Lo acá estaba en duda a ver quién entraba, si el profesor central, y podría ser Senesi. Que Senesi no esté ni siquiera en los convocados. Con el temporadón que ha hecho con el Bournemouth, sí que me parece una de las sorpresas de los no convocados de todo el Mundial. Sí, lo que se hablaba de defensor central o Senesi, yo creo que sí que tendría que ir, o Martínez Cuarta, o un chico de central que se está ocupando. Yo en ese lugar, pero yo creo que si llamo un defensor central, seguramente iría a Senesi, pero no es seguro que llame un defensor central,
porque están muchos lesionados, Paredes, lesionados o tocados, digamos, ¿no? Porque está lesionado en la actividad mundial, pero tocados. Tiene Paredes, que no está del todo bien físicamente, y el problema es que no tiene un 5 fijo, como es Paredes hoy en día, reemplazante de Paredes. Porque Enzo Fernández no está jugando de 5, está jugando de Fernández. McAllister podría llegar a ser, pero también juega un poco más adelante, me parece. De Paul ni hablar, que no puede jugar. Entonces, bueno, se está hablando mucho de Tarrone, se habló de Guido Rodríguez. Guido Rodríguez no está en la playlist. Se habló de Guido Rodríguez. Bueno, también se habló mucho de Buen Día. Otro que también, wow. Sí, tiene muchas opciones ahí para decidir. Y de hecho, bueno, salió a hablar de esto, ¿no? Que tienen los vistosos ahora estas horas para definir a ver qué hace con el resto de los jugadores tocados, ¿no? También está tocado Julián Álvarez, que hay en el mundial, dudas, pero no está al 100% físicamente. Pero bueno, no tiene a Lautaro, ¿no? Ahí como segundo. Pero bajo algunos solos. Seguramente bajo un 4-3-3. Hay que ver Messi, cómo está Messi, y hay que ver para cuánto está Messi. Esa es otra. Yo no sé si le da para jugar los 90 minutos. Yo espero que no sea un problema, justamente Messi, por el hecho de ser Messi, tener que ponerlo y no estar 100% físicamente, y quizás no le den para el final del partido, ¿no? Para largo el tiempo extra, pensando más adelante, no sé, está llevando, pero bueno, el gran equipo ahí puede poner el paso sin ningún problema. Recordemos que Argentina sin Messi ganó 4-1 a Brasil hace poquito. Tiene un gran equipo Argentina, yo creo que Argentina es el gran candidato y necesitan ganarlos entre los 3, 4. Quizás con Francia y España no creo que haya otro por encima de Argentina. Pero así todo, va a ser muy importante el cruce que decíamos 16avos de final, ¿no? Con Uruguay o España, todo el mundo piensa que será Uruguay, pero es muy difícil, no es un partido para nada fácil, y obviamente en el caso de que Argentina pierda sería un fracaso rotundo para el 16avos de final, pero bueno, es un partido que puedes perder contra Uruguay. Argentina tranquilamente podría, en un partido podría caer sin problema, así que hacer un duelo lindo de ver y sufrir. No, es que si cualquiera de las dos, si España o Argentina queda segunda de su grupo con la otra primera, el problema lo tienen las dos. O sea, a modo de, ostras, no esperamos este examen tan pronto, pero bueno. Gente que se ha quedado fuera, bueno, lo hablamos. De momento, Senesi, Acuña, Buendía, Perrone, Alan Varela, Panicelli por lesión, Soulé, Santi Castro, el bajo nivel que ha tenido Mastantuono y también el bajo nivel de Garnacho. Bueno, la lista es muy amplia porque hay muchos jugadores en Argentina, bueno, argentinos en Europa o en Sudamérica que daría para acompañar en una lista, pero esto es lo que hay, es muy difícil de entrar. Lo que hablamos, el pronóstico es, el objetivo es ganar, pero creo que si Argentina, por ejemplo, pierde en semifinales o en un duelo muy duro contra alguien en cuartos, lo que hablamos, una Portugal, pues hombre, está a ver la manera en cómo pierdes. Puedes perder 1-0, puedes perder en penaltis, en la prórroga. Lo que no puedes es ni quedar eliminada por una selección totalmente menor a ti, que no sea candidata, y lo que tampoco puedes es dejar una imagen que se empieza a decir pues que es el fin de algunos jugadores, llámalos Messi, Paredes, etcétera, que son ya más veteranos, De Paul, tal. Pero no sé, es que yo creo que va a haber ese Portugal-Argentina y yo aquí me la voy a jugar y no me voy a esconder. Creo que sí se da. La que pasa es Portugal. Sí, Portugal, ni hablar. Tiene un gran equipo, ni hablar. Lo veo mejor, pero bueno, tiene un equipo. A mí lo único que no me gusta quizás del todo de la lista de Scaloni es el poco recambio que termina habiendo. Quizás no tanto pensando en este mundial, sino pensando de acá en adelante. Porque como les decía, es el equipo que en Qatar, el 11 de Durar. Y falta, bueno, los que nombraste, Javi, son todos chicos que serían el recambio, ¿no?, de estos jugadores.
y faltaban, yo creo que una lista de 26 jugadores finalmente podrían estar, creo que sobrando, pero así todo es una lista, digamos, de nivel para poder pelear mundial sin problema. Así que lo veo bien a Argentina y firme en cuanto al grupo, sobre todo. Pues veremos qué depara la albiceleste, una de las grandes candidatas a ganar en este mundial. El primer partido, voy a decir el que no me suelo acordar, pero en los duelos contra las selecciones que tiene el grupo, el primer partido lo tiene ante Argelia y solo hay un duelo, un amistoso 3-4 para Argentina en 2007. Contra Australia han jugado 3 amistosos. Contra Australia, no, contra Austria. Ha jugado 3 amistosos, aunque uno de ellos es no oficial, pero bueno, hay un empate, una victoria por 1-5 para Argentina, y contra Jordania no se han enfrentado nunca. Al final, pues oye, es favorita sobre el resto de rivales, sería un sorpresón que una de ellas le peleara en punto o en puesto la primera plaza de Argentina. Así que contamos con ello, contamos con la albiceleste Santiago en que va a ser unas que tiene que llegar lejos. Así es, esperemos que lleguen por lo menos a semifinales. Como decía vos, Javi, yo creo que eso sería el mínimo que se espera para que no sea por lo menos un fracaso, ¿no? Si juega la final o algo así, te vuelves a pedir el día libre, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, vámonos con Argelia. Junto a Argentina, en el grupo J nos encontramos a los zorros del desierto, la selección argelina, que acude a su 5ª participación en mundiales tras 2 ediciones de ausencia. Después de su independencia de Francia en 1962, se crea la Federación Argelina, aunque ya se jugaba por europeos desde 1890. Su primera participación en mundiales es en 1982 en España, donde gana 2 partidos, pero es eliminada en ese grupo por ese ya famoso biscoto entre Alemania y Austria, conocido como la vergüenza de Gijón, ocurrido en el Molinón, que dejó fuera a los argelinos con un partido que ya habían disputado el día anterior, y sabiendo esto, los europeos pues hicieron el 1-0, el pacto de no agresión, y clasificaron, y evidentemente pues el que se besen famoso del Molinón, chapa. Y a partir de ese momento que la FIFA cambió las normativas de que se jugaran a la misma hora. De las pocas decisiones que han tomado de manera correcta, ¿eh? Bueno, al final toda la evolución del fútbol un poco va gracias a errores. Sí. Fue ausente hasta el año 2010, donde solo sumó un punto ante Inglaterra, y en 2014 pasó de grupos como segunda, siendo la primera africana que metía 4 goles en un partido en un mundial, y lo hizo ante Corea del Sur con un 2-4. En octavos ante Alemania cayó en la prórroga, haciendo sufrir igualmente a la posterior campeona. Me acuerdo de ese partido, de verlo y decir, joder, un poco más de gol de Argelia y se hubiese cargado a Alemania, pero bueno. Tiene 2 Copas África en el 1990 y 2019, además de ser finalista en el 80 y ser 2 veces bronce. Tiene una Copa Afroasiática en el 91, una CHAN, unos Juegos de África en el 78, una Copa Árabe, unos Juegos Mediterráneos en el 75, y tuvo su época dorada del 80 al 90 en África, siendo 5 veces semifinalista en 6 ediciones. Y en los últimos años ha alternado éxitos con decepciones mayúsculas, pese a tener una serie de jugadores importantes en ligas europeas. Me acuerdo de un caso chapa de estos de Argelia que dijimos, pero ¿cómo no ha clasificado Argelia con el equipazo que tiene y tal? El típico, hablábamos de Túnez, que tiene mucho coralidad, y aquí todo lo contrario, es más anarquía, jugadores por libre, muy talentosos, muy individuales, pero claro, esa conexión es lo que su técnico bosnio, Petković, es lo que tiene que hacer en este mundial. Sus jugadores con más partidos son Aissa Mandi, de 116, el ex del Betis, Riyad Mahrez, que tiene 113, Islam Slimani con 104, Belumi con 100, Raisen Boli, el portero, con 90, Madjer, Bounedjah, Feghouli, Sofiane Feghouli, qué tiempos, y Ben Sebaini. Lo hizo bien. En 2014 lo hacía bien, ¿eh? Sí.
Con más goles, Islam Slimani con 45, Marez con 38, Tasfaut con 36, Buniyak 35, Majer, Belumi, Sudani y el noveno de esta lista es Amura, que tiene 19. Y su entrenador es el bosnio Vladimir Petkovic, de 62 años, ex jugador por los Balcanes y Suiza, y conocido por su etapa de entrenador de Lazio, ganando la Copa Italia ante la Roma, 7 años con 7 años con Suiza, llevándola a la selección competitiva que es a día de hoy en Eurocopas y Mundiales hasta 2021, y tuvo la breve etapa en el Girondins y en Argelia desde febrero de 2024. Está aquí de técnico, la clasificó en el grupo de la CAF con 25 puntos y cierta ventaja sobre selecciones como Uganda, Mozambique o Guinea. Bueno, objetivo aquí es pelear segunda plaza a Austria. Sí, totalmente. Yo creo que pueden competir. Argentina está en otro nivel y aquí yo creo que pueden pelear la segunda. Incluso yo lo apostaría que quedan segundos. ¿Tiene como gente clave? Bueno, hay defensas experimentados como Ryan Al-Nouri del City, Mandy, Bensebaini. En el centro del campo sí que hay bastante calidad. Está el joven Ibrahim Massa del Leverkusen de 20 años. Está ese rookie Awar Shaibi del Eintracht. Está un veterano como Bentaleb, que tiene 31, pero os digo veterano por el hecho de que llevamos muchos años viéndolo. Empezó súper joven Bentaleb. Y luego sí que en ataque tienes a Hanis Hadji Musa del PSV, que algún que otro golarro se ha marcado. Está con 35 años de Riyad Mahrez. Está Mura, Giri. Se ha quedado fuera gente bastante mítica de los años anteriores, como Benasser, Brahimi, Slimani. Pero bueno, al final Aushish también se ha quedado fuera. Pero bueno, al final es una selección que también cuesta entrar. Pues al final una selección que combina el cambio generacional, lo está llevando bien. Están entrando, como tú dices, gente muy importante. Maza, que está sonando ya para la Premier. Está sonando también Amura, también talentosa. Gente con ganas. Y al final Petkovic pues tiene yo creo un talento en su selección. Y lo que decimos, tiene que cohesionarlo. Y yo creo que a poco que cohesionen, Lucas Zidane también nacionalizado recientemente, que al Granada le hizo un poco la checa, porque nadie sabía que se iba a nacionalizar y, claro, en segunda división, al no parar, pues muchos partidos no pudo jugar. Bueno, al final, una selección que yo creo que puede llegar a octavos de final. Creo que de segunda a tercera no veo que sea algo descabellado el hecho que Austria, Argelia lleguen ahí y que digas que es una sorpresa que una sea una u otra. O sea, creo que es mejor plantilla Austria por el global y que es más talento, como dices tú, de Argelia, pero más de puntillas. Sí. O sea que bueno. Igualmente yo creo que es Austria la que se mete de segunda de este grupo, pero por la experiencia de muchos jugadores en altas competiciones. Así que bueno. Nada. Y veremos la gasolina de Mahrez, Mahrez, hasta dónde le llega, que es un poco el mismo caso que Mané, que llega en un estado de forma que veremos si puede liderar a la selección o tiene que tomar un papel más de revulsivo. Mira, estoy viendo aquí a Adam Unas. Este es el que pasó por el Napoli, ¿no? Sí. Sí, está ahora en el Al-Shamal de Qatar. Porque le había perdido la pista absolutamente a Unas. Pero bueno, es otro de los que no va. Como Bensia, como Guitán, Said Benrahma. Es que Said Benrahma tiene 30 años, solo. Mira. Pero tiene que estar peleado, ¿no? Con la federación porque no va desde septiembre de 2025. No sé. Podría ser. El caso es que nos encontramos, como decimos, selección talentosa que veremos si le da para meterse segunda, para dar algún susto, pero aquí es importante porque te cruzas con el grupo de la selección española y de Uruguay.
Seguimos en el grupo J, seguimos en este caso con la selección de Austria. Austria va a tener su 8ª presencia en el Mundial tras 6 ediciones de ausencia, en este caso desde que estuvo en el 1998. Su federación fue fundada en 1904 en el Imperio Austrohúngaro. En los años 30 se conoció como el Wunderteam, con Matthias Sindelar como estrella, y quedó 4ª en 1934. Clasificó al 1938, pero después de la anexión a Alemania, su plaza la perdió y la obtuvo Suecia en ese caso. El equipo regresó en 1945 como tal y quedó ya 3º en el siguiente mundial que disputó, que fue el del 54. Estuvo en el 58 y después de 4 ausencias regresó para 4 de las 6 siguientes, para 78, 82, 90 y 98, ausentándose, eso sí, en el 86 y en el 94. Así que estuvo en Norteamérica, pero solo en el 78 y en el 82 pasó la primera fase. Y la del 82, ya sabéis, y por si alguien no lo sabe, la historia del que se besen, de ese partido contra Alemania que hizo eliminar en el Molinón con un día después del partido que jugó Argelia en el grupo. 18 años después regresa Austria a un mundial y ha estado presente en las 3 últimas Eurocopas, cayendo ante Turquía en octavos en la última en 2024, con lo cual es verdad que ha estado mucho tiempo fuera de mundiales, pero en las últimas Eurocopas sí que Santiago ha hecho un poquito de presencia, alzando la mano. Sí, pero bueno, ya hace mucho que no participaba en un mundial, una selección austríaca que quizás tuvo su auge, ¿no?, en los 30, después por los 70, 80, 90, pero bueno, ya hace mucho que no pisa fuerte, sobre todo en lo que es un mundial. Sí. En su palmarés, lo comentado, tiene un bronce del 54, un torneo central europeo del año 32 y una plata olímpica del 36, con polémica por el abandono de Perú en cuartos de final, que ganó el partido y ese partido se ordena repetir por incidentes, por gente que saltó al campo, goles anulados a Perú y en este caso Perú y Colombia decidieron marcharse a casa, no otras selecciones que estaban en el torneo. Si tenéis tiempo, consultad esos Juegos Olímpicos del 36 porque, bueno, se dice que en su momento pues también Hitler metió la mano por medio para que se repitiera el partido, y evidentemente los de Sudamérica dijeron no toleramos esto y el presidente del país, de Perú, dijo que todos para casa, que eso no lo podían tolerar. Así que bueno. Con jugadores con más partidos tenemos a Marko Arnautovic con 133, David Alaba con 113, Andy Herzog con 103, Alexander Dragovic con 100, Savitzer 58, Tony Polster 95 y otros como Hanapi, Karl Kohler o Baumgartlinger, el ex del Leverkusen. Más goles con Arnautovic con 47, Polster 44, Hans Krankel con 34, Horvath, Geri Hoff, Mark Janko, Sindelar, Savitzer y Herzog. Y en cuanto a su entrenador, tenemos a Ralf Rangnick, 67 años, uno de los precursores o casi el precursor del Gegenpressing, de este estilo de presionar muy arriba a los defensas rivales y robar. El alemán hizo breve carrera de clubes modestos y ya a finales de los 80 empezó a entrenar, pasó por varios clubes como el Ulm, Stuttgart, Hannover, Schalke, asciende al Hoffenheim, a la Bundesliga desde abajo, vuelve al Schalke, gana la Supercopa precisamente al Dortmund, pero acaba dejando el club por fatiga crónica, ficha por la factoría Red Bull, siendo técnico ya después del Leipzig, director deportivo del Salzburg, de nuevo técnico del Leipzig, se convierte en técnico interino del Manchester United y desde 2022 llega a la selección austríaca. No la consigue llevar al Mundial, pero sí al Euro del 24 y a este Mundial del 2026, ganando el grupo H ante Bosnia y Rumanía en la penúltima jornada, con 22 goles, 4 en contra, y entre ellos también le clavó un 10-0 a la pobre San Marino. Sí, bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? A veces las estadísticas también son mentirosas, porque claro, hizo 22 goles, pero 10 fueron en un partido a San Marino.
Exactamente. Hay que ver un poco siempre en contexto estas estadísticas, a ver, bueno, para qué está. Pero bueno, 4 goles en contra, de por sí me parecen poco. Yo entiendo que quizás la clave de este equipo será una defensa sólida, ¿no? Sí. El objetivo es pasar de grupos, en este grupo que tiene con la Argentina y con Argelia principalmente como rivales a tener en cuenta. La baja de Christoph Van Garner, del jugador del Leipzig, creo que es bastante importante porque al final si tu jugador desde el medio campo con más llegada, con más creación, con más capaz de sorprender, digamos, en segunda línea, pues es bastante pesado. Pero bueno, al final pues tiene jugadores importantes como David Alaba, Linhart, Posch, Pras, Kevin Danso, Xaver Schlager, Seibal, Savitzer, Grilic, Arnautovic, que todavía sigue por aquí, jugador del Estrella Roja, Gregoric, Leimer, temporadón con el Bayern. Bueno, hay bastante veteranía, hay que decir, bastante experiencia y mucha Bundesliga, por supuesto. Muchos jugadores están en Bundesliga o en ligas austriacas o centroeuropeas. Pero bueno, los que no vienen, a mí los más sorprendentes que no han estado son Florux, el jugador del Union Saint-Gilloise, Marco Grull del Werder y también Kerfel, el central del Unión Berlín. Sí, de todos modos yo creo que es un equipo competitivo que, bueno, entiendo que como primero no, pero como segundo podría llegar a pasar. Ahí va a estar el duelo con Argelia, pero creo que puede tranquilamente ganarle al seleccionado africano y pasar como segunda de grupo. Y después en el 16avo de final, entiendo que jugaría contra el primero del grupo de España, si me equivoco, ¿o no? Te lo confirmo, pero diría que sí, de que eso era impepinable. Te lo confirmo, sí. El segundo del J es contra el primero del H. Claro, entonces ahí sería España, bueno, o quizás Uruguay. Un duelo bastante complicado, sobre todo si es con España, que sería un poco la lógica, ¿no? Así que bueno, hay que ver cómo le va, pero bueno, ya pasar, creo que para Austria, sobre todo teniendo en cuenta el duelo que le viene una vez que pasa, creo que sería un buen resultado. Sí, porque se entiende que a Jordania le tienes que ganar bien. El duelo está contra la selección de los zorros del desierto, así que a partir de ahí es lo que tiene que salir en adelante. Se descarta, ¿no?, la primera plaza. Esperemos que se descarte. No entro ni a debate. Que no nos metamos en líos solos como a veces solemos hacer alguna derrota infantil. Pero bueno, no, si vamos a la lógica, Argentina debería ganarle sin grandes inconvenientes. Sí, típico 3-1 de manual, 2-0, sí. O sea que... Sí. Pues nada, no sé si me estoy dejando nada, creo que no, porque al final tampoco hay mucho más que comentar de esta selección, que es interesante, que viene haciéndolo bien, pero que también viene con bajas, y a ver qué tal en este grupo J. Y mira, de la J nos vamos a la letra del siguiente rival, o del primero que tendrá Austria en este caso, que es la selección de Jordania. Debut de la selección jordana en los mundiales, una selección formada en 1953 tras su independencia del Reino Unido unos pocos años antes, pero hasta 1986 no comienza a competir por los clasificatorios al Mundial. En 2014 es cuando más cerca estuvo al perder el playoff contra Uruguay, fue finalista de la última Copa Asia que se llevó Qatar. Tiene 2 Juegos Árabes en el 97 y el 99, plata en el 2011, finalista de la Copa Árabe 2025 y ha clasificado como segunda del Grupo B en la tercera ronda asiática tras Corea del Sur con 16 puntos, uno más que Irak, pero en la última jornada ya no se jugaba nada, así que clasificó con una jornada de ventaja. Es decir, chapa, tenemos una selección que tiene muy poquita historia, que en realidad tiene 70 años de historia, como quien dice, el país como tal de Jordania, que no ha ganado nada, digamos, de títulos grandes, pero que viene aquí por primera vez a pasarlo bien. Pues todo con ilusión, Javier. Los jordanos
Pues bueno, hemos venido a jugar, hemos venido a puntuar 5-4-1 y a esperar que en un balón parado, un córner, una faltita, en un saque de banda, pues pueda aparecer pues la esperanza y el gol. Grupo complicado con Argentina, Austria y Argelia. Y sus jugadores con más partidos son Amer Shafi con 171, no son pocos, Abdelrahman 152 y Hatem Akel con 137. Y de máximo goleador tenemos a Hamza Al-Dardur, con 33, Ali Olwan con 29, le puede superar pronto, hay que decir, porque además fue, creo, el que hizo el hat-trick que con ello clasifica a Jordania al Mundial. Abdel Fattah también está por ahí. Quinto Al-Naimat y con 26 y con 23 Al-Tamari. Estos son habituales, o sea que estos igual también pueden marcar un golito durante esta fase. Su entrenador es Jamal Selami, marroquí de 55 años, exjugador del Raja Casablanca o del Besiktas, internacional por Marruecos, 38 partidos. Y ha entrenado al FUS Rabat, no confundir con el FAR Rabat. Gana una CHAN con Marruecos en 2018, gana la Liga con el Raja Casablanca y es finalista de la comentada Copa Árabe en 2025. Al clasificar a Jordán. Sí. Hossam Hassan los entrenó en 2013-2014, el egipcio. Correcto, exacto. Fue el que se quedó ahí a las puertas en ese playoff contra Uruguay, que pierden 0-5 y el partido de vuelta en Uruguay es un 0-0 que vamos, rompió todas las apuestas que hubiera por ahí. Y Harry Redknapp lo entrenó en 2016. No, sí, siempre nos encontramos sorpresas. El caso es que Jamal Selami, al clasificar a Jordania al Mundial, pues el rey Abdullah II le proporcionó la ciudadanía jordana, o sea que bueno, lo típico, la llave para ti, como suele decirse. La mayoría de los jugadores están en la liga local o liga iraquí o alguna otra liga asiática, salvo Al-Tamari, jugador del Rennes, que ha hecho una buena temporada. Cuéntame qué tal la temporada. Rapidito, zona derecha, tal, bueno. Alpha Kuri en Pyramids o Abu Sraik en el Raja Casablanca. O sea, el resto, con lo que hicimos, todo muy local, todo muy de la propia zona o de Irak o de ligas como el Seúl de Corea o el Selangor de Malasia, que tiene 2 jugadores. Así que bueno. Es un núcleo experimentado que roza o supera en la treintena, salvo los atacantes que son un poquito más jóvenes y destacan, pues eso, Al-Naimat, Al-Tamari, Ali Olwan o Al-Mardi, que básicamente son gente de ataque. Aquí tampoco puedo engañar al Sosi y aquí pues no los tengo fichados. Hemos buscado lo que hemos podido porque ya ves que es bastante... Bueno, al final podemos leer lo que hemos encontrado. Claro. Pues jugarán con bloque bajo, pues la calidad de Altamar y al Madrid será un poco lo que tire y a Haddad de segunda línea pues podría tirar un poco. Y en defensa, pues eso, problemas, no tienen salida de balón, el juego de medio campo es inexistente, o sea que será juego directo. Y los carrileros y centrales, pues eso, que tienen bastante baja calidad. Exactamente. Bueno, todo lo que puedan sumar, lo que decimos, pues una fiesta y si no, pues una bonita experiencia de Jordania, pero vamos, que es una selección que sí que viene trabajando bien al final, que en los últimos años vemos que ha conseguido algunos buenos resultados. Así que con esto, pues nada, le ponemos el fin, en este caso, al grupo J.